La muerte estaba en todas partes en la antigua Roma. Llegaba en las ventosas noches de verano, cuando una chispa perdida podía prender llamas que volaban de un tejado a otro, más rápido de lo que un caballo era capaz de galopar. La muerte también hacía gala cuando las lluvias de invierno oscurecían las colinas y el furioso caudal del río Tíber arrancaba bloques de viviendas de sus cimientos. Llegaba durante todos los meses de otoño, cuando nubes de mosquitos se colaban por las ventanas abiertas, asolando la ciudad con fiebre y escalofríos de la malaria, y, sin duda, estaba presente en todas las estaciones, de la mano de depredadores humanos variopintos. A día de hoy, no existe forma fidedigna de estimar la tasa de asesinatos en la antigua Roma. De hecho, la mayoría de dichos sucesos nunca se reportaban. Los casos que se denunciaban rara vez se resolvían, y muchos de estos no quedaron documentados para la posteridad. Sabemos muy poco, pero lo suficiente como para vislumbrar una ciudad y un imperio donde el asesinato era un peligro real y constante, normalizado hasta el punto que solo las coyunturas más sensacionales conseguían dejar su marca en las fuentes escritas. Entre estos, se encontrarían a un senador acusado de empujar a su mujer por la ventana, a un político prominente que apuñaló a su amante después de una noche pasional, a un prefecto urbano de la capital liquidado por uno de sus esclavos, o a un senador golpeado hasta morir en una sauna por sus asistentes. El famoso senador, jurista y retórico Cicerón relataba catálogos de horrores en algunos de sus discursos más célebres frente a los tribunales, sobre todo en su defensa de Cluencio, donde describiría los asesinatos supuestamente cometidos por el padrastro de su cliente, Opiánico. Si la palabra de Cicerón fuese cierta, significaría que Opiánico planificó la muerte de su primera esposa, de su suegra, su cuñado, su hermano y de la esposa de su hermano, entre otros, con el fin de heredar su patrimonio. Además, aparentemente, también habría ordenado otros asesinatos hacia figuras prominentes de la política local, terminando por envenenar a 2 de sus propios hijos. Un posible asesino prolífico, aún así, como todos sus crímenes habrían estado motivados por el deseo de riqueza y poder, no era, según la definición contemporánea, un asesino en serie. Tampoco lo sería según interpretaciones antiguas, puesto que no existía en aquel entonces el concepto para definir a las personas que mataban repetidamente, por pura gratificación psicológica. Debido a todo lo expuesto, y principalmente por el limitado conocimiento sobre el crimen en la antigüedad, sabemos muy poco sobre los asesinos en serie romanos. No obstante, la lista sobre posibles candidatos no se quedaría corta. Los primeros postulantes serían los cargos más importantes y reconocidos de la época, los emperadores. Las fuentes primarias tienden a presentar a ciertos emperadores como arquetipos de monstruos, atesorando una subjetividad casi artística en sus descripciones y dando rienda suelta a innumerables rumores y exageraciones. Sin embargo, esto no quitaría que un número importante de soberanos recurrió al asesinato como forma de hacer política. Entre algunos ejemplos, se encontrarían a Tiberio, ordenando arrojar a víctimas desde los acantilados de Capri, o Valentiniano, quien tenía a 2 osos devoradores de hombres. En el podio de la infamia se encontraría Nerón, quien supuestamente mandó asesinar a su madre, organizó la muerte de muchos ciudadanos prominentes y quemó vivos a cristianos en sus cenas y fiestas nocturnas, entre otros crímenes. Así pues, incluso si el contenido de las fuentes pudiese ser tomado al pie de la letra, hecho que no es posible, sería difícil discernir entre la crueldad personal y aquella derivada de motivaciones políticas, como pruebas creíbles para hallar una supuesta psicopatía. Caso similar ocurriría entre aquellos que se dedicaban al arte del homicidio como sustento. En un episodio anterior explicamos la existencia de asesinos profesionales y cómo influía su obra en el devenir social de la urbe, siendo los más notorios los envenenadores de vino y comida. Otros preferían reservarse un perfil más discreto y sombrío, especialmente los apuñaladores, empleados por emperadores, como Domiciano o Caracalla, como agentes de inteligencia especializados en eliminar a los enemigos del Estado y sembrar terror político entre los senadores. Inclusive en dichos casos, tampoco existiría evidencia definitiva para distinguir entre la liquidación por placer de aquella acometida puramente con fines económicos, normalizada por la sociedad y sin emociones de por medio.
Esta situación también se daba en la tesitura de los gladiadores, cuya crueldad en el combate también tratamos en otro capítulo, desmitificando la imagen de la cultura popular que los retrata como vulgares lunáticos sedientos de sangre. En realidad, el público romano apreciaba ver luchadores que mostraban misericordia con sus oponentes derrotados, y del mismo modo, los propios gladiadores habrían tomado cierto orgullo profesional en no matar innecesariamente. En sus epitafios, varios gladiadores enfatizarían que no lastimaron seriamente a nadie o que incluso salvaron a sus oponentes. Curiosamente, en la lápida de un gladiador se menciona que éste acabó con la vida de un rival, específicamente porque había matado a varias personas sin motivo aparente. Si hubo psicópatas entre las escuelas de gladiadores, probablemente no duraron mucho. La única evidencia real de algo que se asemejara a asesinos en serie proviene de anécdotas dispares. El gran doctor Galeno, por ejemplo, menciona a un posadero quien, asombrosamente, se asemeja al legendario personaje victoriano del barbero diabólico o demoníaco. Este señor habría matado a los viajeros que se alojaban en su hospedería, descuartizando sus cuerpos y sirviendo su carne en el mesón, que, según nos cuenta el autor, sabía a cerdo. Sus crímenes solo se revelaron cuando un cliente encontró un dedo humano en su cena. Otro foco de candidatos serían los criminales que vivían al margen de la sociedad, sobre todo los bandidos que acechaban en los caminos de las afueras de las ciudades. La crueldad de estos salteadores habría sido tal que se convertiría en un símbolo en la literatura romana. Varias tumbas romanas halladas, como la de un gladiador o la de una familia entera, incluirían la referencia, asesinado por bandidos. La mayoría de los ladrones que acababan con sus víctimas lo hacían para evitar ser detectados por las autoridades locales, pero había algunos que parecían haber matado sin motivos racionales. Un delincuente, en particular, se hizo famoso por cortar las piernas de sus víctimas y verlas desangrarse hasta morir. Otro epitafio, esta vez de una mujer romana ejecutada por rufianes, termina con las palabras: «y ella fue vengada». El problema del bandidaje habría llegado a ser tal que surgirían batidores profesionales de bandidos, algo a medio camino entre un cazador de recompensas moderno y un inspector de policía. Algunos de estos hombres se hicieron famosos. Por ejemplo, Sóstrato el Evergeta Beocio, un hombre enorme que vivía en la naturaleza, cuya misión incansable fue la persecución de bandidos y asesinos en el mundo rural. Si los bandidos eran apresados, lo más probable es que terminaran siendo ejecutados ceremoniosamente en los juegos de los anfiteatros. Fue tal la reiteración de dichos actos que se habrían convertido en una costumbre, llevada a cabo en los descansos entre espectáculos de cacerías de bestias y combates de gladiadores. Un poeta romano describe cómo vio cómo un varón, condenado por crímenes atroces, era crucificado y luego destripado por un oso en la arena del Coliseo. No sabemos nada ni de este hombre, ni de ninguno de los cientos de otros que perecieron de forma similar, por causas parecidas. Muchos como él cayeron, junto con sus víctimas y sus crímenes, en el eterno silencio del olvido.